Nuevamente reitero la invitación a que la meditación del domingo sea la que presida nuestra meditación entre semana. Realmente nuestro encuentro con Dios y con la Iglesia es el domingo, el día del Señor. Y quienes tenemos la fortuna de celebrar la Santa Misa entre semana, realmente lo que estamos llevando a cabo es una prolongación de ese gran día, el domingo que celebramos la Pascua, el domingo del día del Señor. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer es recordar qué me decía mi Señor en esa celebración dominical, a qué me invitaba a reflexionar. Y de inmediato recordamos que este domingo, ¿qué pasó? La palabra de Dios nos hablaba del mandamiento más grande, del mandamiento del amor. Y Jesús unía el amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, y agregaba con toda nuestra mente. Pero lo unía con un segundo mandamiento: amar al prójimo como a uno mismo. Y concluía la meditación: en eso se resume la ley y los profetas, en el gran mandamiento del amor. Y el día de hoy, la carta del apóstol San Pablo a los romanos sigue haciendo eco de eso que nos decía el Señor el domingo pasado. Y nos dice un par de frases muy hermosas el apóstol San Pablo a los romanos. Primero, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo. Es decir, cuando salimos a relacionarnos con alguien, cuando vamos a tratar a una persona, y sobre todo más aún si es un hermano de la comunidad cristiana, debemos tener en mente que llevamos ya en nosotros la premisa de que tenemos una deuda con esa persona, la del amor mutuo. Yo te miro con los mismos ojos con los que Dios te mira, y llevo inserta en mí esa premisa de que yo debo ejercer en ti el amor que Dios me pide vivir con Él y con mis hermanos. Y dice el mismo San Pablo a los romanos: porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En amar al prójimo nosotros estamos cumpliendo ya la ley. Y concluye este breve fragmento de la primera lectura: así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Sin embargo, el Evangelio da un paso más adelante y enfatiza lo que debe ser para nosotros la actitud del amor. Y de alguna manera el Evangelio establece reglas, establece prioridades, establece condiciones. ¿Qué nos quiere ayudar a entender el Evangelio? Que no se puede amar de manera desordenada, que no se puede amar
sin establecer jerarquías y prioridades. No se puede decir simplemente amo de una manera abierta y ya está, y ya cumplí con el mandamiento de la ley. Jesús nos dice, atención, debemos tener cuidado en nuestra forma de amar, porque para amar tenemos una prioridad fundamental por encima de todos los demás deberes del amor, deberes de la caridad, del amor mutuo. Jesús venía de aquella comida con los fariseos y lo sigue una multitud. Imaginen el cuadro. A Jesús lo sigue una multitud. Mucha gente quiere ir detrás de Jesús. Y en ese momento Jesús se da la media vuelta y se dirige a la multitud. Y fíjense con qué palabras se dirige hacia la multitud. Todos ustedes que quieren venir detrás de mí, todos ustedes que quieren seguirme, yo les establezco 3 condiciones. Y efectivamente, en el Evangelio de hoy, Jesús establece 3 condiciones muy concretas para el seguimiento de Cristo. Dice el Señor, si alguno quiere seguirme, pero no odia a su padre y a su madre, a su hermano y a su hermana por encima de preferir a Jesús, no es digno de ser discípulo del Maestro. Si alguno quiere seguir a Jesús y no es capaz de llevar su cruz, incluso de renunciar a sí mismo por causa del Evangelio, no es digno de ser discípulo del Maestro. Tercero, si alguno quiere seguir a Jesús y no renuncia a sus bienes, no renuncia a sus pertenencias, no puede ser discípulo del Maestro. ¿Qué nos dice Jesús con esto? Que hay un amor que se antepone al apego de otros amores, incluso amores que para nosotros pueden ser muy sagrados, como el de un padre, como el de una madre, como el de una familia, como incluso el amor hacia uno mismo. Son las exigencias que Jesús establece para el verdadero discípulo. Son las exigencias que Jesús propone como condiciones del cristiano auténtico. Dios nos pide amar, pero para amar debe de haber un orden. Nosotros tenemos en nuestro altar principal la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el amor más profundo y más grande que nosotros estamos invitados a tributar. Junto a Él, a su derecha, tenemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen. Y debajo, en la nave de nuestro templo parroquial, tenemos a nuestros hermanos, a quien Dios nos invita a amar, porque poseen la misma dignidad que cada uno de nosotros. Por lo tanto, la prioridad radica en quién vamos a colocar al centro de nuestra vida, en quién vamos a colocar presidiendo nuestro altar.
Mucha gente, desafortunadamente, equivoca en esa relativización del amor y terminan colocando en el altar principal al padre, a la madre o a los hijos, o a sí mismo o a sus bienes. Jesús nos dice, ordenemos el amor para que el amor ordene nuestra vida. Hay que amar a Dios más que a nadie. Hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Hay que amar a Dios más que a la familia, más que a los bienes, más que a uno mismo. La invitación parece que es clara. Pongamos a Jesús en primer lugar como fuente de nuestro amor. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar como objeto de nuestro amor, ténganlo por seguro que todo lo demás quedará ordenado en torno a Dios, quedará ordenado según el querer de Dios. Nadie que no sea Dios puede ocupar el primer lugar de adoración en nuestro corazón. ¿Y cuántas veces, cuando nos decidimos seguir a Cristo, colocamos personas, cosas o lugares en ese lugar especial? Nadie que no sea Dios puede ocupar el primer lugar en el amor de adoración. Cuando Jesús nos dice odiar al Padre, odiar a la Madre, odiar a la familia, lo que en realidad se refiere es que es necesario bajarlos del pedestal. Es que es necesario quitarlos del altar principal donde solamente debe de estar nuestro Señor. Y una vez que los quitamos del pedestal principal, podremos amarlos a la luz de Dios. Podemos amarlos de acuerdo a los ojos y al querer de Dios. El reino de los cielos es lo más valioso que Jesús nos ofrece y lo podemos obtener siendo discípulos suyos. Pero Jesús nos dice, pues, es preciso renunciar, es preciso desprenderse. San Francisco de Sales, en una de sus meditaciones, ponía como ejemplo precisamente el caso de Adán y de Eva. Y nos dice San Francisco de Sales, sin duda en el paraíso, Dios quería que Adán amase tiernamente y de manera profunda a Eva, pero que no lo hiciera tanto que por complacerla quebrantase la orden que la misma majestad le había dado. ¿Y qué fue lo que terminó sucediendo en el paraíso? Amaron en demasía a las criaturas que terminaron olvidándose de amar a Dios nuestro Señor. Creo yo que ahí está el resumen del mensaje que nuestro Señor nos quiere dar en el Evangelio de hoy. Bajemos del pedestal a nuestras criaturas que amamos, no porque ya no las debamos amar, sino porque en el lugar principal, en el estrado de honor, debemos tener siempre y en todo momento a Dios nuestro Señor.